tardes a todos y bienvenidos a esta sesión especial por el Día Mundial de los Océanos. Mi nombre es Aleric Pacay, fundador y director ejecutivo de Semillas del Océano, y el día de hoy tenemos el tema de arrecifes de coral. Y es que el lunes 8 de junio celebramos el Día Mundial de los Océanos, una de las celebraciones más grandes para nosotros en Semillas del Océano, ya que es un día en el que nosotros podemos concientizar a la demás gente y hacer un llamado a la acción para que protejamos a nuestros océanos y la vida que vive en él. Vamos a tener a la doctora en Ciencias del Mar, Ángela Randazzo, y sin ir más lejos y no quitarles tanto su tiempo, voy a presentar al moderador de esta tarde, quien es José Pablo Aguilar, un voluntario de Semillas del Océano que va a estar moderando la actividad. Así es de que bienvenido, José Pablo, y bienvenidos a todos nuestros usuarios desde Zoom y desde Facebook en vivo. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Muchas gracias. Mi nombre es José Pablo Aguilar. Yo seré el moderador de este live. Muchas gracias a Eric por la oportunidad y a Ángela. Biografía de Ángela. Ángela Randazzo es de Honduras y desde principios del 2016 vive en Mérida. Estudió una licenciatura en Ciencias del Mar y una maestría en Biología y Ecología Marina en el Centro Odontológico de Marsella, en Francia. Finalizó su doctorado en Ciencias del Mar en el laboratorio de Francia. De Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos en el CINEFSTAF Mérida, en diciembre de 2019. Su investigación se centró sobre el tema de la resiliencia y la biodiversidad de los arrecifes coralinos del sistema arrecifal mesoamericano, el cual integran la ecorregión arrecifal que va desde Honduras hasta Caribe de México. Desde el 2010 ha participado en la Iniciativa de Arrecifes Saludables, organización que se encarga de sistematizar datos sobre indicadores de salud de los arrecifes del sistema arrecifal mesoamericano, para así orientar acciones de manejo adaptativo. También ha trabajado en varias organizaciones no gubernamentales, promoviendo la conservación de la biodiversidad. De 2012 a 2015 trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como docente e investigadora. Actualmente está trabajando como consultora y espera poder incorporarse a la UNAM con un proyecto de postdoc sobre los arrecifes coralinos Acubal. Para las personas vamos a estar teniendo un momento de preguntas. Si podrían ustedes escribirlas en el chat o bien en Facebook Live para que después la doctora Ángela pueda responderlas. También les pedimos de favor poder apagar sus micrófonos y sus cámaras para poder tener una mejor percepción del sonido. Le dejo la palabra a la doctora. Muchas gracias. A ver, hola. Ups. Hola, Ángela, te escuchamos. Hola, hola. Perdón, es que quería poner el video también al mismo tiempo, pero creo que no puedo. No importa. Creo que tú controlas el video. Vamos a ver, no debería haber algún problema. Vamos a ahorita a ver qué está pasando con esto. Claro. Voy a preparar la presentación para poderla poner en la pantalla bien. Bien. Me avisas si sí te llegó la invitación para poder activar el video. Ok, déjame ver. Yes. Súper. Hola, mucho gusto. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Gracias a Aleric y su equipo por esta oportunidad de participar en las charlas sobre el Día del Océano de este 2020, un año un poco especial. Vamos a ver la presentación. Sí, funciona. Yo les quiero hablar sobre uno de los temas que me apasiona más a nivel del océano y es los arrecifes de coral, que considero que son joyas sumergidas. Ya me presentaron, pero bueno, vuelvo a poner mi nombre. Soy Ángela Randazzo Eiseman y lo primero que me gustaría hacer con ustedes es invitarlos a que se sumerjan conmigo en un arrecife de coral. No sé si todos y todas han buceado, pero es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido la oportunidad de hacer. Entonces, esta es como
una experiencia que podíamos vivir en el Caribe. No sé en qué países están ustedes. Yo estoy en México, mi familia está en Honduras. He trabajado mucho entre Honduras y México justamente. Sé que Aleric y toda su gente está en Guatemala. Entonces aquí en estos países tenemos un sistema que está a nivel de la costa y del mar, o sea, rodeado por arrecifes. Y si nos sumergimos un poco con un traje de buceo, todas las condiciones de seguridad, vamos a poder ir a explorar esta pared arrecifal, en la cual, bueno, el Caribe ha tenido una historia como de mucho impacto antropogénico, entonces es difícil ver animales grandes, pero si nos concentramos un poquito en las cuevas, vamos a poder ver una langosta, o quizás vamos a ver una morena, que es un pez que parece amenazante porque abre la boca cuando respira, pero en realidad solo está respirando. Y vive en simbiosis con otros organismos como estos pececitos que se ocupan de limpiarle los parásitos mientras ella los protege de otros peces más grandes. Entonces es una situación de ganar-ganar. Esta es la morena, y pues si nos paseamos un poco más por el arrecife y abrimos un poco los ojos, podemos distinguir algunas especies de peces pequeñitos que están dentro de una especie de coral cerebro con estas formas preciosas y colores. Luego podemos encontrar algún cangrejo que se disimula con las macroalguitas que están presentes en el arrecife. También algún pez que trata de con un coral de pez trompeta, que está justo esperando cazar a su presa favorita, los peces damiselas. Este es el pez damisela de cola amarilla, que yo prefiero llamarle el pez Van Gogh, porque me recuerda mucho esa pintura del ilustre pintor, la noche estrellada. Y también podemos encontrar especies que no son nativas del Caribe. Esta especie exótica, que vamos a ver más adelante, pues fue introducida y también está provocando una amenaza en los arrecifes del Caribe. A pesar de ser hermosa, pues sí tiene un impacto fuerte en la disminución de la biodiversidad en los últimos años. Ya les voy a mencionar por qué. Y nos podemos encontrar al ver en el azul una banda de calamares que están bailando en una coreografía perfecta de colores y de movimientos. Y finalmente, al final del buceo, nos encontramos con una tortuguita carey que nos visitó, entonces pues salimos de ese buceo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero todo esto que vimos es posible gracias a unos organismos conocidos como los corales duros, y su unidad estructural se llama el pólipo, y es muy pequeñita, tiene milímetros a centímetros. Pero cuando estos pólipos crecen y se hacen colonias y luego arrecifes, pues van a construir las estructuras animales más grandes de nuestro planeta. Entonces aquí tenemos una representación justamente de la barrera coralina de Australia, que se puede observar desde el espacio. Entonces lo que quiero con esta presentación es llevarlos por las diferentes escalas, algunos datos ecológicos para que comprendan un poquito mejor la estructura y el funcionamiento de los arrecifes de coral y sobre todo a nivel del Caribe. Van a ver algunos videos, pero nos dimos cuenta que el sonido no se puede compartir, así que veré hasta qué punto los puedo mostrar y pues vamos viendo en la marcha, ¿no? Algunos datos sobre la ecología de los arrecifes. Pues a nivel de los números, tenemos que los arrecifes coralinos han existido en este planeta durante mucho tiempo. No los arrecifes que conocemos ahora, pero sí arrecifes similares con otras especies, el mismo tipo de grupo de especies que son los nidarios, los corales escleractíneos, han existido en el planeta desde hace 400 millones de años, o sea que han enfrentado muchísimas variaciones de nivel del océano, de temperatura, varias crisis geológicas debido a impactos de meteorito, volcanismo, son resistentes, han estado aquí no las mismas especies, pero sí este grupo de organismos durante más de 400 millones de años. Y los arrecifes de coral actuales pues tienen alrededor de 25 millones de años, o sea que nosotros como especie solo tenemos 2 millones de años, tienen al menos 12 veces más de tiempo que nosotros en este planeta, ¿no? Y ocupan una superficie muy reducida del suelo submarino, solo un 0.015% del suelo submarino,
pero si consideramos la plataforma continental sería un 1.2%. La plataforma continental es la que está más cerca de la costa. Así que retengamos este dato, más o menos representan un 1% de la plataforma continental de nuestros océanos. Y si vemos el mapa, nos fijamos que hay un patrón de distribución marcado por la latitud, pues son ecosistemas más que todo tropicales y subtropicales que no pueden prosperar en ambientes muy fríos, pero tampoco en todos los lugares de los trópicos lo encontramos, porque por ejemplo en las costas oeste de los continentes hay corrientes frías que florecen, entonces ahí no vamos a encontrar desarrollo arrecifal, ni tampoco en las costas donde básicamente tenemos ríos importantes como el Amazonas, deltas que traen muchos sedimentos, muchos nutrientes, ahí tampoco va a haber mucho desarrollo arrecifal. Entonces, vamos a ver que los arrecifes van a tener condiciones ambientales estrictas para que se desarrollen, por lo cual es importante que si queremos que se mantengan en el planeta, estas condiciones justamente se preserven. Estas condiciones tienen que ver con la temperatura, no pueden soportar temperaturas muy frías de menos de 18 o muy calientes tampoco, de más de 35, salinidades entre 32 y 42 partes por mil. La profundidad no pueden, realmente los corales escleratíneos duros prefieren profundidades someras que no excedan tanto los 70 metros porque dependen de la luz, como lo vamos a ver próximamente, y necesitan que desarrollarse en lugares iluminados. Entonces, los arrecifes que se desarrollan abajo de esta profundidad son otro tipo de especies, no los corales duros escleractíneos de los cuales les voy a hablar, que conforman los arrecifes coralinos tropicales. También se necesita una buena calidad de agua, que no haya tantos nutrientes, que no haya contaminantes, que no haya tanto sedimento. Estas son características importantes porque los corales se desarrollaron justamente en aguas tropicales oligótrofas, quiere decir con pocos nutrientes. Entonces, si cambia el balance de nutrientes, estamos favoreciendo otro tipo de organismos, sino los corales. Y finalmente también necesitan substrato duro para poder desarrollarse. Entonces vamos a empezar a ver cómo se estructuran y fusionan los arrecifes a diferentes escalas, desde la escala más pequeñita de milímetros, centímetros y escalas de menos de un año a nivel del tiempo, a escalas espaciales estamos considerando el planeta entero y escalas de tiempo de millones de años, como les comentaba, los arrecifes actuales tienen alrededor de 25 millones de años. Entonces vamos a ir entrando en cada una de estas escalas espaciotemporales para aprender un poco mejor de los arrecifes. Y volvemos a la estructura, la unidad estructural de los arrecifes, que es el pólipo. Van a ver que a veces hay esquemas en inglés porque son mucho más ilustrativos. No voy a mencionar mucho del texto en inglés, pero sí de la figura. Mencionarles que entonces esta base, el pólipo, los corales están emparentados con las medusas, así que tienen tentáculos, solo que son como medusas dadas vueltas, que se fijaron a través de un esqueleto calcáreo al sustrato, y los tentáculos tienen células urticantes que le permiten cazar zooplancton y alimentarse a través de la boca, y pues llega a la cavidad estomacal donde se digiere, ¿no? Pero el organismo en sí solo tiene dos tejidos, y estos tejidos pues son epidérmicos, básicamente el epidermis externo y el interno. El externo es algo muy especial porque contiene millones de organismos unicelulares de una familia que se llama Symbiodiniaceae, y estos organismos unicelulares son capaces, como las plantas, de hacer fotosíntesis. Entonces, es como si el coral tuviera millones de plantas eléctricas y básicamente pudiera, estos organismos, al hacer la fotosíntesis, capturan la energía del sol y la transforman en energía química para que ellos se nutran, pero también nutren a los corales, porque pasan una parte de lo que producen al coral que los hospeda, y el coral les da donde vivir. Entonces es una relación de ganador-ganador, se llama simbiosis mutualista. Y esos son los organismos que justamente ahora les vuelvo a mostrar la imagen del pólipo y pueden ver un poquito más
claro, cómo se ven algunos grumitos o algunos globulitos, pues esos son los simbiodináceos, son los que les dan la coloración a las especies de coral, a los individuos de coral. Así que vamos a tener diferentes pigmentos, diferentes colores, y eso es debido a este organismo. Cuando el coral, debido a un estrés, libera a este organismo de su tejido, se va a ver blanco, porque ya solo se va a ver el esqueleto calcáreo. Entonces, si vemos un coral blanco, es que algo está pasando. Puede ser que esté a punto de morir porque está sin sus simbiodináceos, o ya esté muerto y solo se ve el esqueleto. Así que es mejor ver los arrecifes llenos de colores, con todos estos pigmentos, ¿no? A una siguiente escala vamos a hablar de las especies ingenieras, porque como en un bosque los árboles son ingenieros, aquí en el bosque animal de los arrecifes coralinos son los corales duros, que son las especies ingenieras, y encontramos diferentes formas, colores, texturas, lo cual nos va a permitir diferenciar especies. Entonces tenemos las formas ramificadas, y estas formas son muy importantes, sobre todo en el Caribe, porque hay muy pocas especies que representan este tipo de forma. Y son las formas que permiten que haya más tridimensional en el hábitat arrecifal, es decir, que hayan más microcavidades donde las especies pueden esconderse, pececitos pequeños, moluscos, crustáceos. Y aquí tenemos justamente una especie emblemática. Esta especie se llama coral cuernos de venado, en científico Acropora cervicornis, y esa es una de las únicas 6 especies de corales en el mundo que está en peligro crítico de extinción. Está casi desaparecida del planeta. ¿Por qué? Porque en los años 80 hubo una enfermedad que afectó a esta especie y a su prima, y casi que decimó las poblaciones del Caribe. Solo quedan algunos lugares de esperanza para esta especie, y ya vamos a hablar de eso. También tenemos especies un poquito ramificadas, pero más como en forma de digital, como esta especie Porites porites, y otras muy impresionantes, como estas especies de corales columnares, que justamente se llama coral pilar, Dendrogyra cylindrus. Son muy bonitas, miden más de 3-4 metros en el arrecife, entonces es precioso verlas bajo el agua. Encontramos igualmente las formas masivas, que son importantes constructoras de la matriz arrecifal, como esta Colpofilia natans, coral cerebro, y si se fijan tiene un tamaño bastante grande con respecto al buceador, pueden crecer enormes. Igualmente las orbicelas, que son corales montaña, crecen muchísimo, y cuando nos encontramos bajo el agua este tipo de especie, pues nos alegramos mucho porque realmente tienen cientos a miles de años, y vamos a ver que los corales crecen muy lentamente. Entonces es lindo ver que un coral haya resistido estos años a pesar de tantos cambios que han habido en el planeta en los últimos 70 años, ¿no? También encontramos especies más pequeñitas, submasivas, pero esta especie es interesante porque es muy resistente, es bastante oportunista y crece en condiciones que otros corales no podrían crecer. Es bastante abundante y se llama Porites astreoides. Finalmente, las formas aplanadas, tenemos el coral lechuga. Aquí en una esquina está el pececito azul Van Gogh, creo que no, yo no lo logro ver bien, pero no sé si ustedes ven. El pececito chiquitito azul que les mostré anteriormente, se relaciona muy bien con esta especie de coral, y de hecho cuando vemos en los hoyitos que forman estos pasadizos del coral, pues encontramos muchísima biodiversidad. Es algo interesante que hacer cuando buceen o snorkelen. Y en la profundidad podemos encontrar corales más como tabulares, porque esta es una forma eficiente de capturar la luz, así que estos corales se encuentran más profundo, y es interesante porque ya vieron que hay diferentes formas, colores, pero una misma especie, por ejemplo, esta especie, si no estuviera en lo profundo, podría tener una forma un poquito más masiva que esta forma aplanada tabular. O sea que hay mucha plasticidad de formas incluso en la misma especie, lo cual hace apasionante poder identificar a los corales y pues pasarse tiempo, ¿no?, observándolos en el arrecife. Les mencionaba entonces que la tasa de crecimiento de los corales es bastante pequeña, es bastante lenta, sobre todo los ramificados crecen más rapidito, pero pues esto tampoco es muy rápido, son 10 centímetros por año, y
Si ustedes van a un lugar y vuelven un año después, quizás esos 10 centímetros no los observen realmente. Tiene que pasar tiempo para que veamos las colonias crecer. Y esto es muchísimo más acentuado en las formas masivas y aplanadas porque crecen de 0.3 a 2 centímetros por año. Pero el crecimiento de los corales desde ese pólipo inicial es asexual, se van clonando y va creciendo una colonia que se comunica a través de interceptos, funcionan como un organismo solo, pero son clones. Y una vez que el coral esté bastante grande, depende de las especies, vamos a tener la posibilidad de que el coral no solo utilice la energía que obtiene para crecer y mantenerse, sino que también para reproducirse sexualmente. Es decir, esto es interesante e importante porque la reproducción sexual va a traer diversidad genética, que no trae la reproducción asexual, porque son puros clones. Entonces, al tener diversidad genética, vamos a tener la posibilidad de que hayan combinaciones de genes que quizás favoricen situaciones ambientales cambiantes, ¿no? Porque el sistema siempre está en cambios. Y dentro de la reproducción sexual tenemos dos grandes estrategias de reproducción. Vamos a tener las especies que crían a sus embriones, es decir, que la fecundación de los gametos masculinos y femeninos se hace al interior de la colonia y la colonia cuida un poco el embrión y suelta el embrión para que tenga un poquito más de posibilidad de vivir ya cuando está un poco más grande. Estas especies justamente son criadoras y hay especies desovadoras que más bien lo que hacen es que liberan una gran cantidad de gametos masculinos y femeninos a la columna de agua y ahí se cruzan justamente estos gametos. Pero tiene que haber una sincronía de la especie para que puedan justamente fecundarse. O sea que una especie como Diploria strigosa van a haber como condiciones ambientales en las noches de agosto y de septiembre cercanos a la luna llena, de temperatura que va a hacer que se sincronicen los individuos de una especie para poder liberar justamente estos gametos. Y esta es una de las experiencias que cualquier investigador que adora los corales quiere vivir en su vida. Yo nunca la he vivido y deseo de todo mi corazón hacerlo, porque es una experiencia mágica. O sea, todo el arrecife está a la expectativa de estos huevos, que son una gran cantidad de energía que llega en esas noches de agosto y septiembre al arrecife. Todo está en la expectativa de que suceda. Si eres un investigador, deseas que pase, ¿no? Y ver cómo esta nieve marina y toda la diversidad de organismos que están ahí acechando a los corales, ¿no? Y la esperanza de que justamente haya algunas larvas coralinas que se instalen en arrecifes para que prospere de nuevo el arrecife. Porque este es un proceso clave para que los arrecifes se recuperen, tengan diversidad. Y las estrategias justamente entre los dos tipos de estrategias reproductivas van a ser un poco distintas. Como les mencionaba, los corales básicamente que liberan sus huevos van a liberar sus gametos, va a haber fecundación externa y se va a desarrollar una larva que se conoce como plánula y va a pasar días a semanas en el plancton hasta que encuentre un lugar favorable a nivel ecológico, con todos los factores que antes les mencioné, para que se instale. Tiene que haber esa superficie dura e incluso otros organismos bentónicos que sean favorables a la instalación del coral, como unos conocidos como algas coralinas. Entonces, esto tarda algún tiempo, ¿no? Y va a tener una capacidad de dispersión mayor que las especies que son criadores, porque esta larva va a pasar solamente días a horas en el plancton, entonces su capacidad de dispersión va a ser menor, pero el ciclo de estos criadores es un poco más lento, o sea, más rápido, perdón. Solo dura de 3 a 7 años, lo que es también lento si se fijan, pero tarda más o menos de 3 a 7 años, mientras que el ciclo de los desovadores es de décadas. Así que para que tengan una idea de la complejidad de lo que significa poder generar reproducción sexual en el arrecife, ¿no? Reproducción sexual en términos de diversidad genética.
Así se mira más o menos un recluta de coral y se mira el sustrato justamente que no está poblado de muchas algas, es un sustrato duro y sí tiene alguitas coralinas, estas rosaditas que se encuentran en la figura, para que vean un poco qué tipo de paisaje podríamos ver para encontrar estos nuevos reclutas, ¿no? Luego, a otra escala, vamos a hablar de la geomorfología arrecifal, en la cual nos vamos a situar desde la perspectiva del continente o isla y el arrecife. En este sentido, pues hay un sistema de playa, otros sistemas, ecosistemas marinos conectados a los arrecifes como los manglares, quizás pastos marinos en la laguna arrecifal. Y vamos a llegar entonces a la planicie arrecifal que está antes de la cresta. La cresta es el lugar donde rompen las olas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver arrecifes desde la costa, van a saber que están los arrecifes porque ahí rompen las olas. Y luego tenemos una pendiente arrecifal y finalmente en el fondo los sedimentos que se depositan más que todo al fondo de la pendiente y también en la laguna arrecifal. Este sistema, esta geomorfología, hace que el paisaje sea heterogéneo. Entonces, se pueden imaginar que las mismas especies no van a habitar en la cresta arrecifal que en la pendiente o que en la laguna. Esto va a depender mucho de fuerzas que equilibran el arrecife. Y estas fuerzas son la construcción de la matriz arrecifal, cómo se va construyendo la matriz debido a las diferentes especies, su crecimiento, su calcificación, pero también las fuerzas que destruyen, ¿no? El balance entre construcción y destrucción. Las fuerzas de erosión pueden ser las olas, pueden ser organismos que comen corales, incluso pueden ser bioerosión química, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, está la construcción, la destrucción por erosión, y también el proceso de sedimentación que va a hacerse más en la laguna arrecifal y en la parte del fondo de la pendiente, y básicamente pues esos son lugares donde no vamos a tener tantos corales porque a ellos no les gusta mucho la sedimentación, les gustan más los lugares donde hay un sustrato rocoso. Este tipo de paisaje heterogéneo que les acabo de mencionar permite que coexistan muchísimas especies, y a pesar de que los arrecifes solo ocupan un 1.2% de la plataforma continental de nuestro planeta, albergan alrededor de un cuarto de la diversidad del océano. O sea, 25% de las especies oceánicas que conocemos están asociadas a los arrecifes coralinos, lo cual es grandioso. Esto genera relaciones complejas entre los organismos, redes tróficas, y aquí hay una red trófica simplificada que nos presenta a los principales productores, por ejemplo, los corales que tienen las zooxantelas los organismos de la familia de los symbiodiniaceae, también conocidos como zooxantelas. Ellos justamente son capaces de realizar la producción primaria porque tienen las zooxantelas, pero es más que todo algo cerrado entre zooxantelas y coral. Pero dentro del sistema también tenemos macroalgas y algas césped. Estos son consumidas por, bueno, primero que todo, todos estos productores primarios compiten por el espacio, como en un bosque, diferentes árboles compiten por el espacio de la luz, igual aquí estos están compitiendo. Entonces, si las condiciones son favorables a los corales, vamos a tener una dominancia de corales, pero si las macroalgas tienen condiciones que les gustan, van a crecer y van a crecer muy rápido, muchísimo más rápido que los corales. Así que es importante que hayan consumidores de algas en el arrecife, como por ejemplo los peces loro y los erizos. Entonces tenemos justamente, esos son grupos claves en el Caribe, y de los consumidores de los peces loros podemos tener meros que son de mediana talla, y dentro de los depredadores tope podemos tener a tiburones, peces pelágicos, y también el pez león, que es una especie invasiva. Como no tiene depredadores, pues se posiciona en la red trófica a nivel de depredador tope. Entonces, ¿qué pasa dentro de este sistema? Si quitamos los tiburones, ¿qué es lo que ha pasado? Porque hemos amenazado los tiburones a nivel de pesca de la aleta, las poblaciones de tiburones se han decimado, los peces grandes del océano se han decimado, y esto tiene repercusiones de cascadas tróficas dentro del sistema. Es decir, que vamos a empezar a tener algunas especies que se multiplican, las otras que disminuye, y va a desbalancear justamente este tipo de red trófica. Por lo cual, las especies que están con círculos anaranjados y rojos son las que son principalmente importantes de cuidar
de efectos de pesca, para que justamente esta red trófica se mantenga. Pasamos a la escala de qué tipos de arrecifes vamos a encontrar alrededor de un continente, alrededor de una isla. Pues los que están más cercanos van a ser los arrecifes de franja, porque no hay una laguna arrecifal muy lejana de justamente del arrecife. Uno puede hasta ir nadando a ellos si tiene cuidado y sabe un poquito andar en esos parajes. Pero hay arrecifes que están un poquito más alejados, que tienen una laguna arrecifal, y esos se conocen como arrecifes barreras. Y algunos arrecifes barreras tienen algunos cortes justamente porque antes geológicamente pasaba un río por ahí y los arrecifes no se instalan en lugares donde hay mucha agua dulce o mucho sedimento. Entonces esto nos revela un pasado geológico, ¿no?, diferente, donde había ríos y se abrieron esos canales. Y finalmente hay otro tipo de arrecife muy interesante, pero que hay más en el Pacífico que en el Caribe, que se llama atolón, y son antiguas islas volcánicas que existían. El arrecife se desarrolló alrededor de la isla, pero al no ser más alimentada la isla volcánica, pues se colapsa y se queda simplemente casi algunos remanentes de la isla, y se ve un paisaje marino preciosísimo. En este nivel podríamos hablar justamente de algo interesante, que son los regímenes de perturbaciones y la resiliencia de los arrecifes. Naturalmente los arrecifes han confrontado perturbaciones como tormentas, huracanes, y eso en una perturbación intermedia que no es muy frecuente, muy intensa, podría ser favorable al arrecife porque promueve la diversidad en el arrecife. Y el mismo sistema, por ser un sistema dinámico, tiene una fuerza que es la resiliencia, que le permite permanecer aunque hayan cambios, aunque hayan perturbaciones. Eso se puede observar a esta escala, es decir, si pasa un huracán en un arrecife que está relativamente saludable, va a tardar 5 años, quizás 10, en volver a estar en un estado bastante bueno, pero si el arrecife no estaba muy bien y vino un huracán, pues ahí sí puede ser que el arrecife no tenga resiliencia y pierda su esencia y vaya hacia otro sistema. Un sistema más bien dominado, por ejemplo, por macroalgas. A este nivel también podríamos hablar de la conectividad entre los arrecifes y otros sistemas y ecosistemas marino-costeros. Podemos hablar de la conectividad con los pastos marinos, con los manglares e incluso con sistemas socioecológicos, es decir, pesquerías humanas, porque todo está íntimamente conectado. De hecho, todos estos sistemas, ecosistemas, tienen como una especie de simbiosis mutualista, o sea, de beneficios mutuos. Si está uno, va a afectar positivamente al otro. Por ejemplo, el agua con sedimentos es retenida por los manglares, por los pastos marinos, y así llega un poquito más agua limpia a los arrecifes, que eso es lo que les gusta, ¿no? Y en el tema de las especies, pues especies que pasan su vida adulta y son comerciales, de hecho, en el arrecife, tuvieron que pasar ciclos de vida primero por los manglares y los pastos marinos para poder llegar a finalizar su vida adulta en el arrecife. Así que hay una conexión muy importante que respetar, y cuando desde la costa estamos destruyendo manglares o estamos destruyendo pastos, pues tenemos un impacto directo a los arrecifes y hay que saberlo, ¿no? Finalmente, en la parte del tema de escalas espaciotemporales, me gustaría hablarles de las zonas biogeográficas, que ya es a un nivel del planeta, es decir, que tenemos zonas más diversas en función del lugar del planeta donde nos encontremos. De hecho, el centro Indo-Pacífico, que es por allá por Australia, Indonesia, Malasia, es el lugar con mayor diversidad de grupos taxonómicos que existen, más diversidad de especies marinas que conocemos. Nos alejamos de este punto y nos vamos hacia el Caribe y la diversidad en especies decrece bastante. Si nos vamos un poquito hacia África, más bien decrece, pero no tanto. Entonces tenemos como estos gradientes de diversidad cuando nos alejamos de este punto central. Esto lo podemos ver en el gráfico de los peces, donde, por ejemplo, en el lugar que les mencioné, en el centro Indo-Pacífico, hay alrededor de 2.000 especies de peces, mientras que en el Caribe tenemos alrededor de 500. Y esto sucede sistemáticamente en otros grupos. De corales hay como 500 en el Pacífico, mientras que aquí en el Caribe hay como 71 especies, un poquito más de corales duros. Esto es porque se cree que a nivel biogeográfico, en este triángulo que incluye las Filipinas, Malasia y Papúa Nueva Guinea, que está todo arriba de más o menos Australia, al sur de Japón, se llama Triángulo de Coral, y en este lugar se cree que empezó a iniciarse el desarrollo de la biodiversidad
a nivel de los arrecifes coralinos que conocemos. Entonces ahí están 76% de las especies de corales que conocemos, 6 de 7 tortugas marinas del mundo, 37% de los peces arrecifales, y hay 130 millones de personas que dependen directamente de los recursos naturales de esta zona. Pero los arrecifes son mundiales y hay muchísimos más que dependemos de ellos. Directamente hay alrededor de 1.000 millones de personas que dependen de los arrecifes, más de 10% de la población mundial, y indirectamente muchos dependemos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos dan servicios ecosistémicos. Así que en este tema de arrecifes de coral y seres humanos, vamos a ver por un lado qué servicios ecosistémicos nos dan los arrecifes y cuáles son sus amenazas. Primero, la protección costera es uno de los servicios más interesantes, más importantes, porque los arrecifes son barreras naturales que nos protegen de tormentas, huracanes, del hidrodinamismo, de las olas, que protegen nuestras costas de erosión, y NOAA hizo unas estimaciones de cuánto valían estos servicios que nos daban los arrecifes. Entonces, en este tema de protección costera estamos evaluando cuánto nos protege, qué pasaría si perdiéramos este recurso, qué pasaría con nuestras costas, con nuestros bienes. Entonces, NOAA estima que alrededor de $47,000 vale cada metro de arrecife, y en total, los arrecifes del mundo estarían aportando $9 billones por año. A nivel de fuente de alimento, que es otro de los servicios que nos ofrecen, pues, como ven en esta foto, podemos sacar alimento y alimento que es de consumo responsable. Estamos midiendo la cola de una langosta para ver si es mayor a 14 centímetros, porque esa es la talla legal para que permitamos que las langostas se reproduzcan antes de que las pesquemos. Así que si consumimos de manera responsable los arrecifes, pues son fuente de alimento y nos dan, de hecho, el 12% de las pesquerías del mundo están a los arrecifes coralinos. O sea que hay una gran cantidad de producción asociada a este sistema, y este recurso está valorado a $5.7 billones por año. El turismo es un recurso bastante valorado a $9.6 billones por año, porque además de ser una actividad económica que es lucrativa, o sea, turismo de buceo, se deja algún dinero ahí, ¿no? Pero también es una actividad interesante porque nos permite utilizar el recurso vivo en vez de explotarlo y sacarlo del sistema muerto. Ahí podemos seguir explorando los arrecifes, queremos que estén vivos, que los peces sigan ahí. Entonces es una forma de ganar dinero sin explotar el recurso, sino aprovechándolo, ¿no? Y finalmente, en términos de investigación biomédica, los arrecifes coralinos son bastante interesantes porque nos dan la potencialidad de encontrar moléculas que son útiles para combatir enfermedades crónicas como el cáncer, como el SIDA, y esto es 300 a 400 veces mayor la probabilidad de encontrar molécula en los arrecifes que en ecosistemas terrestres. Así que es un gran arsenal de moléculas para investigación biomédica y ayudar en temas de salud pública a nuestra humanidad, ¿no? En total, más o menos los arrecifes nos estarían dando $30 billones por año, pero esto con la condición de que estemos hablando de arrecifes saludables, arrecifes que tengan coberturas coralinas de corales duros abundantes, que tengan algunas algas coralinas para que haya más reclutamiento, que también hayan algunas macroalguitas, pero no tanto que no sofoquen a los corales, que haya diversidad de especies, peces pequeños, medianos, pero también grandes, y colores, que se vea vivo, ¿no? Que tengamos la impresión de que estamos en un lugar muy vivo. Desgraciadamente, en la actualidad, en el Caribe, tenemos más este tipo de imágenes que se observan y a veces hasta muy cubiertas de blanco, porque pues tenemos hasta ahorita una enfermedad también que nos está afectando en el Caribe, que pues está devastando muchas especies de corales. Entonces, los resultados no son alentadores, porque pues estamos viendo que justamente perdimos cobertura de corales duros, ganamos mucha cobertura de macroalgas, que es difícil deshacerse de ellas, ya no se ven tantos peces. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está afectando justamente a los sistemas arrecifales? Tenemos dos tipos de amenazas globales y locales y tres grandes familias. O sea, dentro de la amenaza globales está todas las amenazas relacionadas con el cambio climático. Este
Aquí tenemos justamente varias consecuencias del cambio climático, entre las cuales todo lo que tiene que ver con calentamiento, que es lo que más escuchamos, lo más visible del cambio climático es eso. De hecho, creo que la mayoría de las personas, gracias a una película que se llama Chasing Coral, se familiarizó con esa temática del blanqueamiento de los océanos, que genera un estrés en el coral, y lo que pasa es que se rompe la simbiosis mutualista entre el coral y los organismos de los simbiodiniáceos. Entonces, el coral, al no tener simbiodiniáceos que están funcionando, los expulsa y pierde su fuente mayor de alimento, el 80-90% de su alimento. Esto hace que el coral pueda morir de hambre si no los recupera. Está en un estrés. Como cuando nosotros estamos estresados, somos más vulnerables a todo lo que pasa, ¿no? Imagínense si estresados y no comiendo, sería terrible. Eso es lo que les pasa a los corales cuando se blanquean. Así que esta es la causa más visible, pero hay otras causas, como por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Esto también es debido al aumento de la temperatura. Se expande el océano, se derriten los glaciares, y al aumentar el nivel del mar hay más profundidad y menos acceso de la luz. Y además, o sea que los corales, al no tener menos luz, van a crecer más lentamente, porque pues necesitan la luz para crecer, por el proceso de fotosíntesis. También al aumentar la profundidad va a haber más sedimentación. Hay otros también efectos que tienen que ver con cambios en los patrones de tormentas, que pueden generar más destrucción, cambios de precipitación, que pueden generar más lavado de sedimento de la tierra hacia el océano, alteraciones de las corrientes marinas. Y otra causa ligada al cambio climático es que, además de absorber temperatura, el océano absorbe CO2, lo cual cambia su química y disminuye el pH del océano, lo vuelve más ácido, y eso hace que el crecimiento del coral, que ya es lento, sea más difícil, más frágil la estructura coralina, y además que haya el riesgo de que se disuelva también el calcio del coral a través de justamente la acidificación de los océanos. Entonces es terrible todo lo que el cambio climático está presionando el sistema arrecifal. Y además de esto, tenemos otro tipo de amenazas que son locales, ¿no? Las amenazas locales relacionadas con las fuentes de contaminación que vienen de la tierra. Es decir, por ejemplo, sistemas sépticos que han fallado, que no están tratando bien nuestra agua, o desarrollo costero pero sin buena planificación. También todo lo que tiene que ver con cuando hay tormentas y todo lo que se lava con el agua de tormenta porque se ha deforestado, toda la contaminación que viene de derramamiento de aceite, de químicos, todas las toxinas que vienen de eso, la construcción de carreteras que también genera sedimentos y toxina, la agricultura que genera muchos nutrientes y sedimentación. Imagínense todo eso combinado con todo lo que les mencioné del cambio climático. Estamos estresando muchísimo los sistemas de diferentes niveles. Aquí estamos estresando el sistema de coral, pero también la amenaza de la sobrepesca está estresando el sistema de los otros organismos. Y es un todo, ¿no? Entonces, todo este tipo de amenazas se están acumulando, y la pesca, como les mencioné, pues afecta los ecosistemas coralinos a nivel de las cascadas tróficas, queda desbalance en las cascadas tróficas, pero también artes de pesca como redes, trampas, incluso arpones pueden ser bastante destructores, tanto para el hábitat como para la función de la especie dentro del sistema, ¿no? Y hay que cuidar justamente eso. Se pueden hacer buenas prácticas de todas estas amenazas, pero para eso necesitamos realmente cambios radicales en la forma en que consumimos, las energías que consumimos, la forma en que extraemos los recursos de los arrecifes, y son cosas que debemos de pensar como sociedad. Así que entre las respuestas a todas estas amenazas es importante tener un poco más de conocimiento sobre los arrecifes, y yo quiero hablarles de las investigaciones que hay en la región donde nos situamos, Semillas del Océano, yo, mi país de origen, Honduras. Pues estamos en la región del sistema arrecifal mesoamericano. Esta ecorregión envuelve toda la cuenca y los hábitats marino-costeros de Honduras, Guatemala, Belice y México.
se ven en rojo todos los arrecifes coralinos que están alrededor de las islas, frente al continente, frente al país. Y esta región, pues básicamente, ahorita venía un video, pero no sé si ustedes lo pueden escuchar. En todo caso, les voy a explicar, creo que voy a pasar el video rápido. Cualquier cosa me pueden mandar un link para pasarles el dato del video, si quieren, o sea, me pueden mandar un mail para que yo les pase el link del video. Está muy interesante, pero es un video un poquito viejito, del 2015. Yo les voy a hablar ahora de los resultados de este trabajo que se ha realizado en el 2020, entonces por lo menos son resultados más avanzados y vamos a prescindir del video. Lo bonito del video es que te explicaba un poquito cómo justamente toda esta región del sistema arrecifal está conectada a través de corrientes marinas, las especies son comunes, y también los medios de vida, o sea, hay más de 1 millón de personas que dependen de los arrecifes en nuestra zona. Entonces, la importancia de trabajar para generar información que permita darle un manejo más adaptativo a estos ecosistemas. Entonces, lo que se hace con este proyecto que se llama Arrecifes Saludables para Gente Saludable, es que cada 2 años se evalúa la salud del ecosistema arrecifal a través de buceos que hacen voluntarios, de hecho, que se forman, se capacitan para saber, primero para saber bucear, pero después también para saber identificar algunos grupos claves de los arrecifes. Permisito. Entonces tenemos entre los grupos claves, tal vez se lo van imaginando, pero definitivamente deberían de estar los corales, porque son los ingenieros, los constructores. La cobertura de coral es uno de los indicadores claves. Tenemos también la cobertura de macroalgas. Esta no nos gusta mucho, preferiríamos que haya menos, porque compiten con los corales. Y luego tenemos biomasas de peces que son claves para el sistema, como los peces herbívoros, porque controlan a las macroalgas, y los peces comerciales, porque de esta forma nos podemos dar cuenta qué tanto el sistema está pescado. Además que los peces comerciales en general son especies más grandes, que van a ser depredadores, si no son tope, por lo menos consumidores secundarios o terciarios, ¿no? Entonces están alto en la red trófica. Así que tenemos un sistema de clasificación de la salud del arrecife en función de estos 4 indicadores, un sistema de, justamente un sistema, bueno, 5 indicadores por rango, diferentes indicadores que van a posicionarnos en los diferentes rangos, y se va a hacer, perdón, ya me acordé de la idea. Son 4 indicadores, y después de estos 4 indicadores se hace un índice general de la salud arrecifal. Entonces, básicamente, solamente es la metodología que les explico, que es de arrecifes saludables, y después les voy a presentar los resultados. Entonces, si por ejemplo tenemos un arrecife que tiene entre 15 y 20% de cobertura coralina, tiene más o menos 5% de macroalgas y una buena cantidad de biomasa de herbívoros y peces comerciales, podemos encontrarlo en un estado de bien, pero si estos indicadores están invertidos, igual los vamos a encontrar más bien en un estado crítico. Estos son los resultados para toda la región mesoamericana del 2020. Solamente un 1% de los 286 sitios evaluados tuvo un 1%, tuvo una calificación de muy bien. El 8% tuvo una calificación de bien. Entonces tenemos poquitos arrecifes que todavía conservan una estructura, un buen funcionamiento en la región. Esto quiere decir que en estas zonas se está haciendo algo bien, se está manejando de una forma que permite que se mantengan, o algo pasa a nivel del sistema que permite que se mantengan, ¿no? Pero esto nos da información interesante. Si además como esta campaña se han realizado desde el 2006, y estos son los resultados de las campañas de 2018 que se presentaron en el 2020, estamos evaluando los arrecifes sistemáticamente, entonces podemos ver qué ha pasado. Si, por ejemplo, tenemos una práctica de manejo que ha cambiado, hemos mejorado la calidad de agua que llega a arrecifes que están en un estado regular, y podemos ver al paso del tiempo entonces que se vuelven a un estado bien, es un resultado bastante interesante, ¿no? Entonces así más o menos como se utiliza esta herramienta que se presenta
las personas claves que están trabajando en la conservación de los arrecifes en todo el sistema arrecifal mesoamericano. Y esto es un esfuerzo conjunto de alrededor de 65 organizaciones para lograr justamente el monitoreo de 286 sitios y poner los resultados en este reporte que se puede difundir justamente libremente. Ustedes pueden buscar la página de Arrecifes Saludables. Justamente en la página de Arrecifes Saludables está el video que les quería presentar. Es todo abierto, información que se difunde para que la gente conozca lo que está pasando en estos sitios arrecifales. Ahora voy a la investigación que yo hice en un sitio, esta fue una investigación de mi doctorado, que hice en un sitio particular e interesantísimo del arrecife mesoamericano, se llama Refugio de Vida Silvestre Banco Cordelia, es un área protegida de Honduras. Está ubicada en la costa norte de Honduras, en el suroeste de la isla de Roatán, y básicamente está muy cerquita del aeropuerto de Roatán. Si alguna vez ustedes van por allá, podrían intentar sentarse del lado derecho del avión porque van a ver los bancos coralinos cuando lleguen a la isla y son espectaculares. Hay 4 bancos coralinos en esta área protegida que tiene 17 kilómetros cuadrados. Y yo estudié justamente varios sitios dentro de esta área protegida porque es un modelo de resiliencia en el sentido de que esta área tiene características ecológicas que ya no se encuentran en ningún lugar del Caribe desde los años 80. Hay todavía paisajes submarinos que nos recuerdan los años 80, pero han pasado ya como 40 años. Entonces, ¿qué está pasando en esta área que ha permitido que esos factores, esas características ecológicas se mantengan? Así que en mi investigación estudié la biodiversidad de corales y de peces. También estudié cómo respondieron los corales al blanqueamiento, porque pues hubo un evento durante mi doctorado del 2016-17 de blanqueamiento en el Caribe que estuvo bastante fuerte. Entonces se monitoreó el coral y se estimó qué porcentaje se había perdido, qué porcentaje se había recuperado. Y también se estudiaron las interacciones entre las macroalgas, los corales y los peces, porque son justamente estos elementos que nos dan índices de la salud del arrecife. Entonces acá hay un video, justamente no hay mucho sonido, por eso no es muy importante que ustedes lo escuchen. Este es el barquito donde monitoreaba. Es una imagen del dron que nos muestra justamente Banco Cordelia y la isla de Roatán, es hacia el norte. Ahí está el aeropuerto. No es una zona tan visitada, pero algo interesante es que tiene estos parches de esta especie de Acropora cervicornis que se le había comentado que estaba en peligro crítico de extinción, y estos parches casi han desaparecido de todo el Caribe. Entonces, eso es lo que hace justamente interesante esta zona. Es considerada como la joya del arrecife mesoamericano. Sí, este es el coral cuernos de venado justamente. Algunos pececitos, voy a bajarle yo a mi volumen porque está muy fuerte. Algunos pececitos que se ven porque encuentran justamente refugio en esas microcavidades. Ahora con la cámara podemos ver un poco mejor los colores. En general lo que estamos viendo... bueno, lo que estamos viendo es justamente estos parches de Acropora cervicornis. Les comentaba que habían 4 bancos, en 3 de ellos hay este tipo de parches extensos, que parece que estuviéramos en los años 80 cuando buceamos en este arrecife, ¿no? Porque así se miraba el Caribe en los años 80, lleno de corales. Eso es coral vivo en general. Entonces ahora, si se acuerdan de la foto, era más macroalga. Aquí se ve con la imagen del dron cómo cambia la parte donde hay más turquesa es la parte más arenosa y la parte somera es donde están las acróporas. Y este es el banco más grande que se miraba también en la figura donde está centrado nuestro barquito de monitoreo para poder llegar a los sitios arrecifales, de ahí partíamos. Dentro de la tesis se logró enlistar 44 especies de corales y 150 especies de peces que fueron reportados en el área. Algunos ya estaban reportados, solo se reactualizó la lista y algunos otros no estaban reportados, así que fue emocionante eso, sobre todo para las especies de peces.
Y bueno, ya ahorita en el video podemos ver que estamos saliendo de la parte de las acróporas, que son muy someras, 0.5 metros, y nos estamos yendo a la parte de los corales lechuga, que están un poquito más profundos y hacen como cordilleras, cordilleras y un valle arenoso, cordillera y un valle arenoso. Esta área protegida es como un banco de semillas que puede repoblar potencialmente el arrecife mesoamericano con especies claves como las acróporas, que les mencionaba son tridimensionalmente complejas y no hay muchas especies acróporas en el Caribe, solo existen 3. Así que en esta área tenemos esta población de acróporas que tiene este potencial, ¿no? Y básicamente esta área protegida es como un arrecife de esperanza para el mundo, sobre todo porque en el Caribe se están extinguiendo estas especies. En este trabajo de tesis fue muy gratificante poder bucear en esta área protegida que es única en el mundo, única en el Caribe, y colaborar con todos los actores claves como el Ratán Marine Park y varios comanejadores de la isla de Ratán, porque en Honduras el sistema de áreas protegidas pues tiene un sistema de comanejo en el cual se implican ONGs, gobierno y municipalidades. Así que fue una experiencia bastante grata y justamente les puedo hablar un poquito de algunos resultaditos de la tesis. Tal vez no voy a hablar de lo del blanqueamiento, pero por lo menos del acercamiento temporal y espacial que tuve de la tesis. Básicamente en el tema temporal, hablando de los indicadores que utiliza Healthy Reef, cobertura de coral, pues si vemos las líneas cafés discontinuas, podemos ver que los corales en Banco Cordelia desde el 2006 a el 2016 que los estudié, se mantenían con coberturas relativamente altas para la región. La región mesoamericana es la línea continua café, es alrededor de 10%, mientras que ahí es entre 30 y 40%. Así que tenemos coberturas altas que se mantienen en el tiempo, mientras que las coberturas de macroalgas, que en el arrecife mesoamericano es la línea verde, como vemos, aumentan en el tiempo y además sobrepasan la cobertura de corales. Es decir, hay un cambio de dominancia de sistemas coralinos hacia sistemas macroalgales. Mientras que en Cordelia todavía no percibimos ese cambio, las macroalgas, que son la línea verde discontinua, está mucho más baja que la línea café discontinua de los corales. O sea que no ha habido ese cambio de sistema aún que se ha observado en otros sitios del sistema arrecifal mesoamericano. En temas de los herbívoros es interesante también porque las coberturas las biomasas de herbívoros han sido bastante altas en Cordelia en general, y en el 2006 hubo una caída de biomasa de herbívoros, no sé exactamente qué lo provocó, tanto en Cordelia como en el sistema arrecifal mesoamericano, y después de esta caída hubo una recuperación rápida en Cordelia, probablemente por este hábitat tridimensional que existe a nivel de las zonas someras donde están las acróporas, que permite que haya muchos juveniles de peces loro que recluten. Entonces, hay una cuestión muy interesante, como les decía, ecológica en Cordelia, y pudimos comprobarlo a nivel temporal con estos estudios. Y finalmente, pues, hablarles un poco de los depredadores, que ese es un indicador que está muy mal a nivel del sistema arrecifal mesoamericano, que es la línea continua café. Tanto en el mesoamericano y en Cordelia está peor que el promedio del mesoamericano. Así que es uno de los indicadores que en términos de acciones de manejo tenemos que trabajar, tener mucho más zonas de recuperación pesquera para que las poblaciones de peces puedan justamente volver. Sobre todo de peces grandes, ¿no? Que tienen ciclos de vida largos y justamente toma tiempo. En términos del acercamiento espacial, lo que hice fue que una de las cosas que hice justamente fue trabajar en un mapa de hábitat en el cual se pudieron diferenciar en función de los bancos, que son como las zonas más amarillas, rojas que ven. Hay 4 en nivel del área. Se pudieron identificar las zonas de acrópora y justamente a través de esta estructura como muy espacial heterogénea dictada por la profundidad, las zonas de acrópora eran las más someras, luego venían las zonas de undaria, del coral lechuga, lo pudieron observar un poco en el video, donde estaba muy somero eran las acróporas, luego se pasaba al coral lechuga, y en lugares más profundos ya teníamos los corales masivos. Entonces, esta heterogeneidad de paisaje espacial fue bien interesante, porque justamente estructuró las comunidades de corales y de peces en el área con otros resultados que analicé.
Y además, aquí se pudo poner también el tema de la batimetría, que es la profundidad, y se vio cómo los bancos están aislados por batimetrías bien altas, porque al exterior de los bancos se cae, hay caídas de 200 metros. Entonces, esto puede ser una de las razones por la cual esta área protegida todavía conserva justamente esta fuerza, esta resiliencia, porque está aislada un poco por la batimetría que la rodea. Aquí es lo que les mencionaba, que estructura algunas variables como el oleaje, la profundidad, la influencia de los seres humanos, estructuran justamente las comunidades coralinas. Las acróporas se encuentran más relacionadas a la cresta, donde es somero, los corales lechugas se encuentran más en las cordilleras, y luego pues los masivos se encuentran más en la parte de la pendiente del área, y los peces se organizan en función también de este tipo de estructura. Los herbívoros están más asociados a las crestas, los depredadores más a la profundidad, y así. Entonces fueron resultados también interesantes a nivel espacial. Igual mencionarles que para la parte de manejo, pues yo estuve siempre ayudada por los comanejadores, como les mencioné anteriormente, pero también colaboré con ellos, toda la información lo dejé a nivel de un reporte, y también, por ejemplo, colaboré en la elaboración de este mapa de la zonación del área protegida, donde se ven los bancos Cordelia, el más grande, y Smith, que son zonas de reserva donde no se puede hacer ni snorkel, ni buceo, ni pesca, pero también se indican los lugares donde sí se puede pescar, donde se puede hacer snorkel, incluso se puede bucear al sur de Banco Cordelia con tiburones, es una de las atracciones de la zona. Así que bueno, es como hablarles un poco de estos puentes que existen entre el generar investigación y la posibilidad de que esa investigación sea tomada en cuenta para decisiones de manejo, que sea utilizada por los comanejadores para seguir nuevas investigaciones, para educar. Y finalmente dejarles entonces con un videíto que tiene subtítulos. Este sí lo voy a dejar, bueno, puedo narrarlo, sobre las buenas prácticas cuando ustedes visiten el mar, el sistema mesoamericano, si no lo han conocido aún, y si lo conocen, pues las buenas prácticas que podemos seguir, ¿no? Abarcando casi 1000 kilómetros cuadrados, el arrecife mesoamericano conecta a México, Belice, Guatemala y Honduras. Es hogar para más de 500 especies de peces, 60 especies de corales y 5 especies de tortugas marinas. Y millones de personas dependen del arrecife. Una de las funciones más importantes es proteger los hogares, negocios de los huracanes y tormentas. Pero hoy en día el arrecife mesoamericano está en peligro por causa de la sobrepesca, la pesca ilegal y la contaminación. Estos problemas tienen solución, y muchas comunidades pesqueras ya están adaptando para proteger este valioso recurso. Usted como visitante puede desempeñar un papel importante para poder recuperar el mar. Estas son cosas que usted puede hacer para hacer su parte, ¿no? Apoye prácticas de consumo responsable, que venga de pescadores locales y que sea capturado con anzuelo. Solo coma langosta y caracol durante los periodos permitidos. Asegura que cualquier langosta tenga más de 14 centímetros. Entonces, esto permite que usted consuma langostas que ya se hayan reproducido. Coman pez león, porque no tienen depredadores naturales. Es una buena alternativa al pargo o al mero, y además apoye a vendedores que no venden artesanía de animales en peligro. Si usted compra estos souvenirs, va a aumentar la caza, y no utilices plástico desechable. Es uno de los problemas mayores del arrecife mesoamericano y de los océanos en el mundo. Cuando dices no a una pajilla y estás ayudando a que futuras generaciones también puedan disfrutar de esta región del mundo.
Los arrecifes de coral son frágiles, pero cuando se les da la oportunidad pueden recuperarse. Así que viaje responsablemente y ante todo, disfrute de la belleza del arrecife mesoamericano. Ahí están las temporadas de veda también, entonces es un video también accesible para cuando uno visita este tipo de lugares, que haga un turismo más responsable, ¿no? Porque a veces no se da cuenta de los impactos que uno puede tener, sobre todo que va a lugares frágiles. Y bueno, terminar como sintetizando algunas buenas prácticas. La primera es hacer lo que estamos haciendo hoy, es expandir la conciencia, el conocimiento, es pensar en qué buenas prácticas podemos poner al día a día sobre el uso de la energía, evitar el uso de la energía fósil como sea posible, utilizar básicamente los recursos de manera razonable, no abusar del agua, no abusar de la electricidad, también tratar de reflexionar mejor en las cosas que compramos, evitar el plástico justamente que se consume, el plástico de un solo uso. Y pues tenemos la voz en nuestro consumo, podemos consumir de manera responsable, podemos consumir especies que al comerlas no estemos dañando el arrecife, que se hayan ya reproducido. Esto es todo arriba de la superficie, ¿no? De lo que podemos hacer desde nuestra casa y pues cerquita de los arrecifes, cuando vayamos a practicar snorkel, buceo, hagámoslo de forma responsable, no toquemos los corales, no rompamos con nuestras aletas, no nos metamos en lugares donde hay mucha ola y podemos quebrar coral y dañarnos a nosotros. Entonces, tener como prácticas, conocer lo que hacemos, tener prácticas responsables y básicamente si podemos apoyar y voluntariar porque es la mejor manera de aprender. Así que básicamente ya he terminado. Les dejo esta foto que es un coral de Banco Cordelia, que está justamente en el banco más grande. El pez que ven hace 30 centímetros y se pueden imaginar qué edad tiene ese coral si solamente crece 10 centímetros al año. Está enorme, grande. Y les dejo la frase de una de mis preferidas científicas, Sylvia Earle, que dice que el conocimiento surge del interés y cuando tenemos ese interés tenemos más esperanza de vivir con armonía, con la naturaleza, con el océano, algo que es parte de nuestra vida, nuestra esencia y lo hemos descuidado bastante. Entonces con eso pues les doy las gracias y está abierta a los comentarios y a las preguntas. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. Wow, wow, wow. Qué increíble presentación, Ángela. Muchísimas gracias. Qué datos más interesantes e importantes. Gracias por compartir este conocimiento. Ahorita vamos a pasar a la serie de preguntas. En el live, tanto del Zoom como de Facebook, todos los espectadores nos han ido formulando. Pregunta número 1. ¿Qué puedo hacer yo como individuo para proteger los arrecifes corales? Ok, pues lo que mencioné hace poquito es lo que me parece que podemos hacer como individuos, ¿no? Tener mejores prácticas de vida más armoniosas con la naturaleza en general, porque pues como les mencionaba en la exposición, proteger a los arrecifes es también proteger a los pastos, a los manglares, a la costa, todo está íntimamente entrelazado. Entonces si nosotros tenemos de alguna forma Creo que Ángela se nos desconectó, ¿no? Parece, sí creo que sí. Vamos a ver qué está pasando por ahorita. Tal vez si esperamos un momento a ver si se vuelve a conectar. Sí, 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 totalmente. Vamos a ver.
Seguramente Ángela está teniendo problemas con su conexión donde ella está. Mientras tanto, no sé, José Pablo, si los usuarios han tenido algunas otras preguntas, les recordamos que pueden ustedes con mucho gusto escribir sus preguntas a través del chat de Zoom o a través de Facebook, que estamos en vivo también. Ángela ya se ha conectado, seguramente un problema técnico, pero ya está por aquí. Ángela, ¿nos puedes escuchar? Hola, los escucho. Perdón. Gracias, Ángela. Lo siento, lo siento. Tuvimos Problema un técnico. problemita técnico, no te preocupes. Vamos con la siguiente pregunta, José Pablo. Muy Entonces no bien. terminé de responder, perdón. Ah, ok, por Ok. favor. Sí, solo decir, ¿no? Que básicamente tengamos de alguna manera mejores prácticas con el respeto de la naturaleza, porque pues eso es bastante sentido común. No es fácil en la sociedad consumista en la que vivimos, en una sociedad donde básicamente siempre nos están empujando a consumir plástico, a ir de un lado a otro. Ahorita pues estamos en un poco de periodo de pausa, ¿no? Para reflexionar en qué cosas podemos mejorar y tener en cuenta que nuestras acciones pues tienen impactos importantes, ya no podemos hacer la vista gorda, ¿no? Y pues nos toca a nuestras generaciones y generaciones futuras tomar esos nuevos retos de mejorar nuestra relación como humanidad con el ambiente, creo. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente. ¿Qué piensa de los acuarios que tienen especies de corales como ornamento? Bueno, pues es difícil decirlo dependería del acuario, ¿no? Porque pues de veras que los corales son organismos bastante fuertes si tienen las condiciones adecuadas, si lo cuidas, si tienes la buena temperatura, la salinidad adecuada, el coral va a resistir y va a poder servir de alguna forma para un recurso económico para algunas personas, generar empleo y de esta forma tal vez quitar un poco la presión sobre el arrecife. Es una forma de verlo. Ahora no sé, dependerá de qué tipo de qué forma se colecten los corales, de qué forma se transportan, de qué forma se cuidan, ¿no? Porque si hay mucha pérdida, porque los acuarios no están bien equipados, todo esto dependerá de la responsabilidad del empresario del acuario, ¿no? O sea, yo digamos que no tendría tal vez uno en mi casa porque pues prefiero ir a bucear, pero entiendo que hay necesidad de encontrar también alternativas económicas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de los peces, ay, es terrible cómo hacen viajar, cómo capturan a los peces en el Pacífico para que los tengamos en peceras, los ponen hacen bastante destrucción en el arrecife, utilizan cianuro, los duermen, muchos no sobreviven a la experiencia. Entonces, en ese sentido, con los peces es un poquito más, es más bonito a veces tener peces porque es más así como emocionante, pero pues es también, no soy muy fanática de los acuarios en general y sobre todo en la parte de cómo se ha orientado el comercio de la acuariofilia para los peces. Para los corales creo que podría ser algo un poquito más como se reproducen sexualmente, asexualmente, perdón, podría ser más fácil de manipularlos en un acuario y que sea una actividad lucrativa sin que tenga un peso tan grande en el sistema. Pero en realidad prefiero los proyectos de repoblación de especies de corales que se desarrollan a través de acuarios. Hay muchos laboratorios que generan la reproducción sexual en sus laboratorios y después llevan esas especies, justamente llevan esos individuos de coral después a los arrecifes para repoblar los arrecifes. Esos proyectos me gustan más. Se basan en la técnica de cultivar corales, pero pues para después devolverlos para restaurar algunas poblaciones de algunos corales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la tercera pregunta de Ana Gallardo. ¿Hay una forma de recuperar los corales que perdieron su color? Sí, los corales que perdieron su color y no han muerto pueden recuperarse si las condiciones de estrés cambian, si disminuyen. Hay posibilidad de que recuperen sus zooxantelas, sus simbiodiniáceas.
Lo que pasa es que tiene que haber esta condición y tienen que ser especies también que resistan. En el área protegida donde trabajé vi algo bien bonito, que eran unas especies justamente de coral que eran digitados, porites, y otros tipos de porites, y ellos se retractaron completamente, su tejido entró completamente en el esqueleto y soportaron así 3 meses de estrés. Y luego de 3 meses, cuando bajó el estrés térmico, salieron y estaban bastante bien. Entonces depende mucho de la especie que resistan justamente, que puedan recuperar sus simbiodiniasias, pero sí es posible, solo que no es tan común. Es más común que luego de un episodio de estrés térmico fuerte, como lo que sucedió en la barrera australiana, perdamos la mayoría de los corales. Muy bien, gracias. Vamos a la cuarta pregunta. Esta es de Hazel. ¿Los desoves masivos de corales han cambiado a como eran antes? Por el aumento de las amenazas a los corales, ¿se han reducido la tasa de fecundidad? ¿Se ha reducido o han aumentado los eventos? Esa es una pregunta bastante interesante. Yo presumo que sí. No te sabría decir con exactitud la respuesta, pero por ejemplo, en Banco Cordelia, donde yo estuve trabajando, se hicieron varios intentos de ver el desove masivo, de estar ahí monitoreando durante las noches, porque son monitoreos nocturnos, entonces la logística es muchísimo más complicada, tienen que haber equipos que monitoreen durante, por ejemplo, 2 personas monitorean 2 horas y así durante toda la noche, ¿no? Entonces tienen que turnar, porque puede pasar en cualquier momento de la noche, entonces son monitoreos que tienen su logística un poquito más compleja, y se estuvo haciendo pues los últimos 5 años de lo que yo sé y no se vio reproducción sexual. Entonces sí puede ser una de las razones que estén afectados, o sea, incluso en Cordelia, que esperamos que sea justamente un lugar semilla, pues no hemos visto reproducción sexual desde hace algunos años. Entonces, entre las razones no la tenemos claras, pero puede ser que los corales estén estresados y sí, o sea, ellos van a utilizar la energía para reproducirse hasta que tengan esa energía, ¿no? Si no, la van a estar utilizando para de alguna manera enfrentar los estresores que tienen que enfrentar. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Daniel Manso. Aparte de las buenas prácticas y manejo integral de cuencas y zonas marinas costeras, ¿existen medidas de adaptación al cambio climático ya documentadas y con éxito o propuestas? Y si es así, ¿dónde se pueden encontrar estas medidas de adaptación? Ay, esa es una pregunta difícil. Tendríamos que cambiar un poco de visión de sociedad, pero en algunos países se está avanzando mucho en dejar atrás el uso de energías a base de petróleo, que eso es lo que más ha provocado todos estos cambios climáticos. El hecho de dejar de utilizar energías a base de petróleo y de combustibles fósiles no dejaría que, o sea, no pararía el cambio climático, haría que fueran las consecuencias un poco más leves que en un escenario en donde no se pare. Pero algunos países, sobre todo países más desarrollados, con muchísimo más recursos, sí han estado tomando estrategias para cambiar sus fuentes de energía hacia energías renovables como energía solar o energía eólica o energía de mareas o energías geotérmicas. Eso creo que es de los puntos más importantes, que los países realmente se comprometan a los acuerdos a los cuales se han llegado en convenciones como la Cooperación 21 de París, donde se establecieron metas, o sea, ahí puedes buscar más información si quieres, porque ahí se establecieron metas claras de justamente lo que tenemos que alcanzar cada país para poder no pasar una cierta cantidad de CO2 que haría que se perdieran ecosistemas como los arrecifes coralinos, por ejemplo. Entonces, ese es como un cambio difícil. Yo sé que suena un poco como que de ciencia ficción, pero pues es la única realmente solución que hay, porque ya iniciamos el proceso y lo que tenemos es que adaptarnos y tratar de que las consecuencias sean lo más leve posible, pero esto es con cambios drásticos de nuestra sociedad, o sea, sí tenemos que repensar la forma en que utilizamos los recursos definitivamente y los consumimos. Perfecto, muchas gracias.
Ana Flores pregunta, al descubrir que los arrecifes se están blanqueando, ¿cómo, de qué manera se pueden ser curados? Ok, básicamente es difícil como curarlos porque pues ese es un estrés. Por ejemplo, ¿qué pasó en el 2016 y 2017? Hubieron 2 o 3 meses con temperaturas mucho más altas que lo normal y eso generó un estrés muy fuerte dentro de los corales. La simbiosis ya no estaba funcionando. Entonces, lo único que puede hacer que pare eso es que disminuya la temperatura. Pero ¿cómo hacer para que disminuya la temperatura del océano? En el corto plazo, en ese momento, pues solamente esperar que vengan lluvias, esperar que básicamente esta masa de agua caliente de alguna manera fluya con las corrientes, ¿no? O sea, solamente el planeta está cambiando y eso es lo que estamos observando, ¿no? Pero pues ya más a mediano y a largo plazo es disminuir nuestro uso de energías fósiles y lo que está provocando el cambio climático, justamente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la última pregunta. ¿Qué pasa si yo extraigo esqueletos de coral del arrecife? Pues no sé, dependerá de la cantidad de esqueletos que extraiga. O sea, si extraes yo creo que un pedacito de... Hay mucha gente que te dice que mejor no agarrar nada, ¿no? Cuando vas a una playa, cuando vas a un lugar natural, preferiblemente pues dejarlo ahí porque claro que todo ese material contribuye a, ya sea a hacer arena, si tú te llevas eso, pues igual estás contribuyendo un poquito con la erosión de playa, pero bueno, eso es multiplicado por muchas personas, ¿verdad? Pero en realidad va a depender mucho de la cantidad y de cómo lo hagas. O sea, si hay gente que extrae esqueletos de coral, vamos a decirlo así como piedra o construcción para hacer muros, para hacer casas, esto se ve en nuestros países y eso sí, pues tiene unos impactos bastante fuertes, muchísimo más que si tú agarras un esqueleto de coral que te gustó y te lo llevas para recordarte de ese lugar. Pero es una postura, ¿no? Porque pues todo esto también, cada cosa que hacemos, pues hay que pensarla, pero pienso que es más fuerte, o sea, hay que balancear las cosas. Si la utilizas para construir, que muchas islas, por ejemplo, como islas en Honduras que yo conozco, sí utilizaban los esqueletos de coral para construir, ahí sí estás creando erosión, porque te estás llevando un material que estaba en la playa o en la laguna arrecifal y pues eso va a alterar las condiciones del lugar y puede generar bastante erosión. Muy bien. Pedimos a la audiencia, por favor, apagar sus micrófonos. No podrás descubrir nuevos océanos si no tienes el coraje para perder la vista de la costa. Anónimo. Muchas gracias y ahorita le doy la palabra a Aleric Pacay. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de esta presentación. Para nosotros ha sido un gustazo tenerte aquí, poder escuchar de una persona tan pilas, tan buza, como le decimos nosotros en Semillas del Océano, respecto a este tema. Así es de que te agradecemos, Ángela, todo el conocimiento que le has entregado hoy a nuestros participantes, tanto aquí a través de Zoom como en la plataforma de Facebook. Recordarles también a todos y todas que vamos a estar subiendo este video conmemorando el Día Mundial de los Océanos en nuestra página de YouTube. Nos encuentran como Semillas del Océano también. Y a todos los que nos han estado preguntando por chat, definitivamente una de las formas más idóneas de poder involucrarse en todo esto es a través de las donaciones, de involucrarse en otras organizaciones, de hacer voluntariado, como ya lo dijo Ángela. En Semillas del Océano somos una ONG, trabajamos de forma gratuita para llevar este tipo de semillas a todos ustedes para que ustedes puedan aprender. Así es de que ahí les dejamos también nuestra información. Si gustan donar a nuestra causa, mándenos un correo o un mensaje por el WhatsApp y nosotros con mucho gusto les facilitamos todas las herramientas con las que pueden apoyarnos. Hay alguno de los participantes hizo algún dibujito por ahí, así es de que no lo podemos borrar nosotros, pero ahí aparecen en pantalla dónde nos pueden donar y dónde nos pueden seguir también.
Gracias, Ángela. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento. De verdad que contar contigo y haber trabajado contigo esta charla y los proyectos que estamos trabajando juntos de conferencias, siempre es un gusto. Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy lindo. Les agradezco y estaré pendiente de las próximas. Así es. Y a todos y todas, este sábado 13 de junio vamos a tener una edición especial con Gaby Ochoa. Ella es máster en ciencias y nos va a estar hablando de los tiburones. Así es de que si todavía no se han registrado, pueden hacerlo a través de nuestras páginas de Facebook o Instagram. Y el lunes celebramos el Día Mundial de los Océanos. 8 de junio voy a estar presentando un tema muy general de los océanos. Así es de que si todavía no sabes cómo vincular el océano con tu vida diariamente, puedes seguirnos el lunes y yo con todo gusto te doy todos los datos de cultura oceánica que debes de saber para ser un ciudadano completamente consciente y que puede hablar por la conservación de los océanos y la vida marina. Ángela Randazzo, doctora en Ciencias del Mar, muchísimas gracias de nuevo. Esperamos pues tener más charlas contigo y que a la gente le haya gustado este tema. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz tarde a todos. Feliz tarde.